genera esos efectos sobre el cuerpo, nuevamente en forma de repaso, lo mismo. La mayoría de los fármacos actúan inhibiendo o estimulando las células, destruyéndolas o reemplazando en ellas determinadas sustancias. Los mecanismos de acción se fundamentan principalmente en que van a asociarse a un receptor, y ese receptor, como les decía, puede estar a su vez asociado a canales iónicos, proteínas, enzimas, o bien atravesar la célula y actuar sobre el núcleo de la célula, ¿sí? Entonces se une al receptor y van a actuar a través de canales iónicos, ¿sí? Formación de grupos de segundos mensajeros, quiere decir, bueno, se une una proteína, esa proteína va a mandar mensajes al interior de la célula para que se produzca un efecto. Una actividad enzimática, una droga se une a un receptor, tiene que ejercer un control directo, ¿sí? Sobre fosforilación de proteínas celulares, o sea, todo esto no hace falta tampoco que se lo sepan, simplemente que se genera un tal efecto, una cascada de efectos dentro de la célula una vez que el fármaco se une a un receptor en la membrana celular, que de distintas formas van a terminar produciendo el efecto. Y una diferente quizás a las tres primeras, es el control de transcripción, que esto es muy común en fármacos hormonales, por ejemplo cuando se dan testosteronas o andrógenos, progestágenos, todos esos son fármacos hormonales, directamente actúan sobre el núcleo de la célula. Si se acuerdan, ¿sí? A ver si volvemos rápido al dibujito. Acá ves que dice proteína de canal, tienen ahí, después tienen, por ejemplo, bueno, acá no se ve, pero bueno, cuando acá está el núcleo de la célula, hay muchos fármacos directamente pueden atravesar las hormonas, para que ustedes sepan, son todas solubles en lípidos, entonces las hormonas atraviesan la capa y directamente actúan. No es que se unen a un receptor, digamos, acá arriba y con eso transmiten el efecto como todos los demás, sino que actúan directamente a nivel de la transcripción de ADN en el núcleo de la célula. Tienen la capacidad de atravesar la membrana y de actuar a nivel nuclear. ¿Sí? Ese es uno de los todos los fármacos hormonales actúan así. Acá les puse un dibujito también, imagínense lo que dice ahí, ions. Bueno, imagínenselo como un medicamento, en realidad hace referencia a un ion, pero imagínense como si fuera un medicamento. Diferentes formas que tiene de atravesar la membrana. Esto vendría a ser la parte exterior de la célula, esta es la parte interior. Entonces uno que pueden atravesar directamente a través de canales, otro a través de proteínas. Esta es la que se llama proteína G acoplada. ¿Por qué? Porque el medicamento en este caso se une a un receptor, ¿sí? Y a través de un montón de señales termina produciendo efectos en las células, que es el efecto deseado. Otro produce fosforilación, o sea, cuando se une, ¿qué hace? Produce una cascada de reacciones que termina en el efecto. Y otro, como les decía, directamente atraviesa la célula y actúa sobre el núcleo de la célula, produciendo un montón de efectos que termina en la acción del medicamento. Esto es lo mismo para que ustedes vean, esto es a nivel neuronal. ¿Ves? Por ejemplo, acá estos son medicamentos, el gabapentin, la pregabalina. Todos esos medicamentos atraviesan a través de canales las células, ¿sí? O sea, se unen acá y una vez que se unen se transmite toda la información interior de la célula y a nivel del sistema nervioso, estas dos son neuronas, se produce todo el efecto. Acá, por ejemplo, medicamentos como el ácido valproico, la amitriptilina, la memantina, tienen la capacidad de unirse a este receptor, ¿sí? Y modificar el interior de las células. También a nivel neuronal, el topiramato lo mismo, ¿sí? Entonces todo eso, cómo actúan los diferentes medicamentos. Y este es otro también, por ejemplo, como les decía ahí, viene el medicamento, se une, vemos el receptor y ahí va a producir, dice, las moléculas señalizadoras son hidrofílicas y no tienen la habilidad de difundir a través de la membrana plasmática. Necesitan un receptor en la superficie celular para que genere la señal intracelular, ¿sí? Cuando no pueden atravesar, como les decía, esta es la diferencia entre actuar desde afuera, cuando no pueden atravesar la membrana, van a unirse a un receptor que está sobre la membrana y van a producir la cascada de efectos, pero en cambio algunas moléculas que son hidrofóbicas, como les decía ahí las hormonas, pueden difundir a través de la membrana y unirse directamente al núcleo y producir el efecto mucho más rápido a nivel nuclear, digamos, de la célula.